Salgo menos, intento salir menos, sí. En vez de comprar antes ropa cada 2 meses, pues ahora la tengo que comprar cada 4. Yo de momento no, pero bueno, me considero un privilegiado. Antes salía por 2-3 veces a la semana a tomar un vino, una tapita, una croquetita, un tal. Entonces lo hemos dejado un día a la semana también y nada más. Reducir los gastos esos, aunque sean los pequeños. La pérdida de poder adquisitivo moviliza a los trabajadores el 1 de mayo. Los sindicatos en Castilla y León amenazan con la huelga si no se suben los salarios. 27.000 personas han salido a las calles este Día del Trabajador, según los sindicatos. 8.000 según la delegación del Gobierno. Buenas tardes. Las reivindicaciones del 1 de mayo se han colado en el discurso político. Hago un llamamiento aquí a la patronal a que cierre cuanto antes, junto con los sindicatos, un ANC que permita subir los salarios en el conjunto de nuestro país. Los impuestos los aprueba el Gobierno de España y los está empobreciendo el propio Gobierno de España. La Nacional 122 vuelve a cobrarse 2 vidas. Esta madrugada un coche se salía de la vía, caía por un terraplén y terminaba colisionando contra un árbol, dejando 2 muertos, un herido de carácter grave y 2 heridos de carácter leve que han tenido que ser trasladados al hospital. Todos ellos eran vecinos de Soria. A estas víctimas se suma otra más para dejar un balance de momento de 3 fallecidos en esta operación Regreso. Se prolonga hasta el martes, aunque a estas horas muchos están de vuelta. Valladolid, Marta Caña. Jornada intensa de tráfico en este retorno del Puente de Mayo. Durante esta tarde hemos visto algunas retenciones en la A62 en 2 puntos, en Torquemada y en Dueñas, en Palencia. En el resto de la comunidad, tráfico fluido y sin incidencias. Una miel burgalesa es premiada como la mejor del mundo, pero su próxima producción no está asegurada al 100%. El calor y la sequía ponen en peligro la nueva campaña. Seguimos sin noticias de lluvia, vuelven a subir los termómetros. Mañana se esperan temperaturas altas y cielos prácticamente despejados. Villafranca del Bierzo celebra sus tradicionales mayos. Sus vecinos con atuendos vegetales recorren las calles para honrar a la primavera y pedir un año de buenas cosechas. Más de 27.000 personas, según los sindicatos, 8.500 según la delegación del Gobierno, han participado en las 14 manifestaciones del 1 de mayo celebradas hoy en Castilla y León. En las capitales de provincia y en algunos de los grandes núcleos poblacionales se han escuchado las reivindicaciones del Día de los Trabajadores, este año reclamando una subida salarial. Una de las manifestaciones que ha contado con más afluencia ha sido la de Valladolid, aunque ha habido baile de cifras, 14.000 asistentes según los sindicatos y 2.500 según fuentes policiales. Faustino Temprano de UGT y Vicente Andrés de Comisiones Obreras han lanzado un mensaje al presidente de la Junta. Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Es el lema que este 1 de mayo reivindican los sindicatos. Subida salarial del ejercicio 2022 en Castilla y León se ha situado en el 2,1%, mientras a nivel nacional se ha situado en el 2,5%. Las empresas obtienen unos beneficios récord como no les ha habido en los últimos años y toca en estos momentos también incrementar los salarios. Denuncian que en Castilla y León hay 190.000 personas que siguen percibiendo los salarios del año 2021. Las empresas están obteniendo muchos beneficios, que está muy bien, pero lógicamente lo tendrá que repartir con todos los trabajadores y las trabajadoras. Se podía pedir mucho más de lo que y dar más caña de lo que se está dando. Tenemos muy difícil acceso al mercado laboral y a la vivienda y a poder tener un proyecto vital propio. Es un momento muy complicado, sobre todo aquí en Castilla y León. En esta manifestación ha habido más mensajes. Los sindicatos se quejan del desmantelamiento del diálogo social. Va a venir dinero de la Unión
Europea a través del Gobierno de la Nación. La pregunta que le hago al presidente es si, porque lo vamos a seguir ejecutando nosotros, se va a renunciar a ese dinero o no se va a renunciar a ese dinero. Debe romper con este gobierno, soltar lastre con la extrema derecha para poder sacar a nuestra comunidad adelante. Además, piden a la patronal un esfuerzo y avisan, si no hay avances en la negociación del acuerdo marco, habrá más movilizaciones. En Madrid, la manifestación ha contado con la participación de 6 ministros y otros actores políticos. Junto a miles de personas han secundado las críticas de los sindicatos a la patronal y las reclamaciones de subida de sueldos y reparto de beneficios. Que no permitamos esas tasas de temporalidad en el ámbito de la administración pública. Es absolutamente posible. No puede permitirse concluir la legislatura con 2 temas pendientes tan importantes para las familias como son las hipotecas, que es necesario toparlas, y por supuesto sin topar los precios de los alimentos. Esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado la participación de los ministros en las diferentes manifestaciones del panorama nacional. Hasta 6 ministros del Gobierno de Sánchez están hoy manifestándose con los sindicatos. Pero es que ellos son los máximos responsables del recorte de poder adquisitivo de los españoles. ¿Por qué? Porque, como os decía, son los que se están beneficiando de la inflación y están empobreciendo a los españoles con más carga impositiva y subiéndoles los impuestos. Santiago Abascal, en este 1 de mayo, también ha recriminado a los sindicatos que no hayan movido un dedo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Les ha advertido además que si Vox entra en el Gobierno en las próximas generales, les quitarán las subvenciones. El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio, como ha hecho el Gobierno de Castilla y León. El 1 de mayo se celebra en un contexto inflacionista. España es el país de la OCDE donde se ha perdido más poder adquisitivo. El alza de los precios se ha comido las subidas en el salario y en las pensiones. Toca seguir apretándose el cinturón. Un poquito más, otro agujerito más y aguantar el tirón. Salgo menos, intento salir menos, sí. No, de viaje aún todavía no. Ninguno hemos salido este año todavía. Y restaurantes, pues vamos cuando nos invitan los hijos. Porque las cuentas no nos salen. Si sube el salario un 3% y la vida un 7%, pues... Incluso hasta para los más afortunados. En mi sector, bueno, sí que subió un poquito, un 12%, que no está nada mal, ¿sabes? Y bueno, todo eso ayuda. Pero aún así, la vida subió más. No es suficiente, no ha subido acorde con la inflación. La alta inflación nos sitúa entre los países que más poder adquisitivo pierden de toda la OCDE, frente al 4% de Alemania y el 0,8% de Francia. Y las huchas se resienten. Cada vez ahorramos menos, claro, porque la vida está más cara. Eso sí, en la calle, percepciones contradictorias de cara al futuro. Pues yo lo veo negro, el futuro. Lo veo bastante negro, ¿eh? Pues sobre todo para las generaciones venideras. De momento no veo un cambio así a corto plazo. Fácil no es, pero vamos a intentarlo entre todos, ¿vale? Este 1 de mayo pasará con un pacto de rentas que sigue aún en el aire. En clave electoral, hoy Alfonso Fernández Mañueco ha apoyado al candidato del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y ha defendido el vuelco electoral. Desde Toledo, el presidente de la Junta ha destacado los puntos en común entre las dos comunidades en materia económica. Castilla y León y Castilla-La Mancha tenemos muchas cuestiones en común. Hay que seguir intensificando nuestra labor para seguir apostando por un desarrollo de actividad económica y de creación de empleo a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. En esta visita, Alfonso Fernández Mañueco también ha participado en la romería de la Virgen del Valle. Después, la agenda ha continuado con el reparto de las tradicionales migas junto a los jóvenes del Partido Popular. Mientras tanto,
Twitter ha sido testigo de un nuevo enfrentamiento político. El líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, aprovechaba estos datos de producción normativa en los que Castilla y León se encuentra a la cola para acusar a Mañueco y a García Gallardo de no trabajar. El vicepresidente de la Junta ha respondido a Tudanca acusándole de hacer propaganda al peor gobierno de nuestra historia. También ha rechazado, dice, lecciones de los socialistas que califica de vagos y llorones. El Puente de Mayo concluye, excepto para Madrid, donde mañana también es festivo. Por eso la operación especial de tráfico se prolonga hasta el martes a medianoche. Toca regresar a casa. Valladolid, Marta Caña, ¿cómo está la circulación por las carreteras de Castilla y León? Sí, aquí en Castilla y León mañana no será día festivo, por lo que, como dices, la vuelta a casa se notaba en las carreteras. Durante esta tarde hemos visto retenciones en varios puntos de la A62. En Dueñas, una colisión entre dos vehículos terminaba con una herida leve y en Torquemada, en Palencia, la avería de un camión provocaba retenciones de hasta 10 kilómetros. En el resto de la comunidad, tráfico fluido y sin incidencias. El balance del puente de momento deja 2 fallecidos en Castilla y León en la Nacional 122 en Soria. 2 hombres de 49 y 54 años han fallecido esta madrugada a la altura de Matalebreras. Lucía Navas. Al parecer el vehículo se ha salido de la vía cayendo por un terraplén y ha terminado colisionando contra un árbol. Los 2 fallecidos viajaban en la parte trasera del vehículo junto a un tercer ocupante que ha tenido que ser atendido por heridas de carácter grave. También han tenido que ser trasladados al hospital el copiloto y el conductor, en este caso por heridas de carácter leve. Los 5 pasajeros de nacionalidad boliviana viajaban desde Cintruénigo hasta Soria, de donde eran vecinos. La Nacional 122 es una de las vías más letales de toda la comunidad, con 14 fallecidos en los últimos 3 años, 5 de ellos en lo que llevamos de 2023. Además, el año pasado un punto de esta misma carretera, también limítrofe con Aragón, fue declarado como el punto con el índice de riesgo más elevado de toda la comunidad. La madrugada en León se ha saldado con un detenido por presuntamente apuñalar a otros 2 jóvenes a la salida de una discoteca. El suceso se produjo después de una discusión. Una de las víctimas, de 32 años, fue herida de gravedad. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la mañana tras una pelea a las puertas de un local de ocio y varios hombres habían mantenido una discusión. 2 de ellos resultaron apuñalados, uno de mayor gravedad, tiene 32 años y fue trasladado al complejo asistencial de León. La policía logró detener al presunto agresor en las inmediaciones de esta zona y además localizaron también el arma que utilizó para apuñalar a los otros 2 varones. Estaba escondida debajo de un coche aparcado. Y en Valladolid una pareja ha sido detenida tras protagonizar una violenta pelea. El hombre presentaba mordiscos en varias partes de su cuerpo, mientras que la mujer aseguró a los agentes que también había sido agredida. Según fuentes policiales, la discusión tuvo lugar tras bajarse de un taxi que habían tomado a la salida de una discoteca. Fue precisamente el taxista quien avisó a las fuerzas de seguridad. Ambos han sido acusados de malos tratos. Un exceso de velocidad de esta atracción podría haber sido la causa del accidente en el que resultó herida en la cabeza una adolescente de 14 años el pasado viernes en Ponferrada. Los informes de la policía local concluyen que esa podría haber sido la razón por la que la joven salió despedida. Los Mossos han detenido este mediodía al presunto homicida de un menor de 15 años en Barcelona. Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada y todo apunta a una cuestión relacionada con el tráfico de drogas. Algunos testigos confirmaron que hubo una pelea previa a los disparos. El detenido ya presta declaración en la comisaría de Vic. Y así ha quedado el autobús que esta mañana volcaba en Huelva tras un accidente en el que ha fallecido una mujer y otras 39 han resultado heridas. El vehículo que transportaba a este grupo de temporeras de origen marroquí se ha salido de la vía por causas que se están investigando. El consulado marroquí ya ha localizado a los familiares de la víctima para iniciar los trámites de repatriación.
Asturias actualizará el protocolo contra el acoso escolar después de que una joven de 20 años se quitara la vida el pasado sábado en Gijón. La víctima denunció en una nota de despedida que había sufrido acoso en el colegio. El presidente del Principado ha confirmado que se investigará con contundencia. El acoso escolar se redujo durante el confinamiento y los posteriores cursos de la pandemia, pero vuelve a repuntar, según el informe La opinión de los estudiantes de la Fundación ANAR. 1 de cada 4 alumnos percibe acoso en su centro escolar. En 2019, el 34% de los estudiantes españoles detectó estas situaciones en el aula. Las burlas, los motes y los insultos forman parte de las agresiones que más se repiten. Al acoso escolar no hay que volverle la cara. Por eso Cruz Roja tiene en marcha en Valladolid una campaña para que los escolares y sus familias no se desentiendan si conocen algún caso de acoso escolar. Ya sea con profesores, con primos, con un hermano, con un amigo, que lo exterioricen. Si no lo cuentas o no reaccionas a ello, no va a acabar. Por experiencia creo que sí que se debe contar porque la víctima puede acabar muy mal parada. Si alguien lo sabe, decírselo a los profesores y también si conoce al que lo está haciendo, decirle que pare, que eso no está bien hecho. La mejor miel del mundo es burgalesa. Eso dice al menos el jurado de los prestigiosos premios Paris International Honey, que se han celebrado recientemente en la capital francesa. La miel de José Luis Martín, apicultor con más de 10 años en la profesión y con más de 300 colmenas repartidas por varias zonas de Burgos, se ha alzado con 2 de los galardones más importantes del mundo de la miel. El tesón de este apicultor burgalés por seguir en el negocio de las abejas, aún pasando numerosas trabas últimamente, hace que su trabajo diario sea recompensado a nivel mundial, aunque no es todo miel sobre hojuelas. Llegó al mundo de la apicultura sin querer y sin saber mucho del tema, casi por casualidad, y aún sigue. Eso ha hecho que 2 de las mieles que las abejas de José Luis Martín producen sean reconocidas mundialmente. Primero compré unas cajas de abejorros, que no se fecundan ni nada, pero bueno, y luego al segundo año compré unas 20 y tantas colmenas de abejas, para probar a ver qué tal nos iba a ir. Pero bueno, aquel año se murieron todas, es una de las cosas que suele ocurrir cuando entras en este mundo de las abejas. Los problemas a los que se enfrentan a diario los apicultores son cada vez más numerosos. A eso hay que añadir el duro revés que sufrió el año pasado, la muerte de 40 colmenas por el terrible incendio de la Arlanza que hizo que la colecta de miel no fuese nada fácil. El fuego pues se llevó gran parte de las colmenas que tengo, con lo cual pues la producción ese año pues ya decae, ¿no? No todas las que tengo, sí algunas, y lógicamente tampoco se quemaron todas, sino que el fuego las afecta a todas, unas se queman un poco, bueno. Otro de los problemas a los que se enfrenta es el calor y la falta de agua. Muy poco néctar, polen no existe, entonces son muchos meses los que tienen que estar ahí sin tener de dónde poder chupar del campo. Entonces tienes que dejarles un mínimo de reservas. Incendios, calor, falta de agua y aún así, la miel del Enebral es campeona del mundo. La situación en el campo no es buena ni para agricultores ni para ganaderos. La falta de lluvias está mermando los pastos. En Navalosa, Ávila, además, están sufriendo la propagación de la tuberculosis bovina. Las explotaciones no sufrían el golpe de esta enfermedad desde hace 10 años. Rubén García es un ganadero de Navalosa que lleva 13 años incorporado al sector del campo. No recuerda una sequía como la actual, algo que le obliga a dar de comer a sus 70 vacas de raza limusín, pienso y forraje. Pero no es la única preocupación. En el último saneamiento, 5 de sus animales han dado positivo en tuberculosis. Encuentran menos recursos donde beber, charcas más estancadas, los animales tienen que beber y luego ahora ya si metemos el tema de la fauna salvaje, jabalí, corzos. Y en la fauna salvaje es donde cree este ganadero podría estar la raíz de los casos positivos en tuberculosis en una localidad en la que desde hace años no ocurría algo así. Pedro Martín es otro ganadero que también se ve afectado por esta situación. Yo solamente uno, pero con uno ya me paralizan toda la explotación. Nosotros las tenemos que echar de comer, luego hay muchos animales de todo esto a la fauna salvaje, que esto cada vez está peor, nadie lo controla. Aseguran que la pérdida económica es cuantiosa ya que los animales positivos serán sacrificados. Exigen a las administraciones una apuesta clara por el sector primario.
En 5 años podría estar lista la próxima vacuna para la tuberculosis en humanos. La han desarrollado en la Universidad de Zaragoza y se ha llegado a la última fase tras más de 25 años de investigación. Ahora buscan financiación para concluir el proyecto lo antes posible. Hasta la llegada del COVID era la enfermedad infecciosa que más muertes tenía a sus espaldas. Es una enfermedad de la pobreza, junto con SIDA y con malaria, y que afecta a la edad productiva de la población. Por lo tanto, desarrolla y crea más pobreza. Con un 50% de mortalidad, los casos de tuberculosis aumentan por primera vez desde hace 2 décadas. La lucha contra la tuberculosis necesita una vacuna que sea más eficaz contra las formas respiratorias de la enfermedad. Centrados en una nueva vacuna, más de 25 años, por fin se llega a la última fase. Una vacuna 100% española que podría erradicar una enfermedad que más muertes causa en el mundo. Una única dosis tras el nacimiento que además no necesita condiciones concretas para su transporte. En total, más de 7.000 bebés serán vacunados en esta última fase. 3.500 con MTV-VAC y 3.500 con BCG. Es decir, la mitad de los niños con la vacuna ya existente y la otra mitad con la nueva. Ahora es la hora de la verdad. Ahora vamos a saber si la vacuna MTV-VAC puede proteger contra las formas respiratorias de la enfermedad mejor que la actual vacuna BCG. Si todo funciona, en menos de 5 años podrían estar disponibles, lo que supondría todo un hito en la historia de la medicina. Esta vez, eso sí, a manos de la investigación española. Se ofrece casa a cambio de salvar la escuela. En el pueblo de Valbuena de Duero, en Valladolid, su ayuntamiento ha rehabilitado una vivienda y la pone a disposición con un alquiler de 150 euros al mes. El requisito para optar a ella, tener hijos en edad escolar. Se busca dar vida al pueblo, atraer población, rejuvenecerlo y, sobre todo, contribuir al mantenimiento de servicios básicos como el consultorio médico o la escuela. Por eso, el ayuntamiento ofrece esta vivienda a familias con hijos que quieran venir aquí a emprender un nuevo modo de vida. Los requisitos, principalmente, que los niños estén escolarizados en la localidad y que el trabajo de los padres no se encuentre más allá de 70 kilómetros de este punto. De momento, se han recibido decenas de llamadas preguntando por este concurso, por esta iniciativa, aunque no ha llegado ninguna solicitud oficial. Sí que nos han llamado familias interesadas, generalmente de Madrid, de Barcelona, de ciudades grandes. Trabajo habría aquí, el día que se quedaran sin él, pues yo no me importaría, como hemos hecho con otros, ayudarles a encontrar trabajo, pero deben de venir con trabajo. Se reciben las solicitudes en mano en el Ayuntamiento de Valbuena de Duero hasta el día 16 de mayo. Se pueden mandar por correo certificado o por correo informático. España es el tercer país del mundo que más ha regulado sobre inteligencia artificial. Nuestro Congreso ha aprobado una decena de leyes relacionadas con esta tecnología, mientras que Estados Unidos ha sacado adelante 22 y Portugal 13. Los parlamentos se esfuerzan por coger el paso a una tecnología que se está desarrollando a gran velocidad y que, según los expertos, va a requerir que se legisle a nivel internacional. Una decena de leyes ya regulan en España algunos aspectos de la inteligencia artificial, como que las administraciones y empresas que la usen empleen criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas. Cada país trata de adaptarse a la evolución de esta tecnología, cada vez más cercana con modelos de lenguaje como ChatGPT, recientemente prohibido en Italia. Los expertos piden una regulación mundial que unifique criterios. Hablamos de Estados Unidos, de Asia, entonces creo que todo tiene que estar coordinado. Aunque de momento hay diferentes enfoques. En Europa el enfoque es más de caja transparente o caja de cristal, donde se exige a los algoritmos que sean transparentes en cuanto a que sean explicables. En cambio, en otros países como Estados Unidos, el enfoque es más autorregulado por la propia industria. El Parlamento Europeo ya está debatiendo una propuesta de la Comisión. Su objetivo es convertir a Europa en el centro mundial de inteligencia artificial y también garantizar los derechos fundamentales y la seguridad. El texto busca facilitar la gobernanza y la seguridad jurídica. Prohibirá algunos usos de esta tecnología. Los juguetes que usan la asistencia vocal para incentivar la incentivación de los niños a tener un comportamiento peligroso. Se espera que la ley europea sobre inteligencia artificial pueda ver la luz a finales de este año.
Las criptomonedas también han revolucionado el mundo digital en los últimos años. Por eso, la Unión Europea acaba de aprobar una regulación pionera hasta el momento para dar seguridad a las empresas y a los usuarios. Su aplicación entrará en vigor el próximo año. El Parlamento Europeo dio luz verde a una ley que puede colocar a Europa como el mayor polo de atracción de criptoactivos a nivel mundial. Va a ayudar sobre todo al crecimiento, va a ayudar a la innovación y al desarrollo de una ley que es única en el mundo y pionera, y que pone a Europa en el centro de la actividad normativa de los criptoactivos. Se trata del Reglamento MiCA, un marco común a nivel europeo con el que se busca regular la emisión, la oferta al público o cualquier procedimiento que tenga que ver con criptomonedas y activos digitales. Facilita un entorno en el cual quedan muy definidas lo que son las responsabilidades y proteger al usuario, que es lo más importante. Y esa es precisamente otra de las grandes claves de esta ley, la protección al usuario en un mercado tan difuso. De momento es un primer texto y no se aplicaría hasta el año que viene. Son entre 12 y 18 meses en los cuales tendremos para poder continuar con la adaptación a la norma. Otro ejemplo de regulación en esta materia es la declaración de la renta de este año en España, que incluye una casilla donde registrar estos criptoactivos. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Este es el libro en el que se desvela que el rey emérito tuvo una hija secreta, algo que el propio monarca negó la semana pasada y que hoy también ha hecho la protagonista. Alejandra de Rojas ha desmentido de forma tajante ser la hija secreta de don Juan Carlos. Ha anunciado acciones legales contra los autores y propagadores de la noticia por el daño irreparable que se ha hecho a su persona y a su familia. Termina el Puente de Mayo con un buen balance en los destinos más próximos a la Comunidad de Madrid, donde mañana también es día festivo. Segovia ha sido una de las preferencias de los turistas estos días. La fórmula es infalible, primavera, ganas de salir con la familia y con los amigos, unas temperaturas que han superado ligeramente los 20 grados. Segovia ha disfrutado de un día perfecto con ese turismo que ha llenado sus calles y también las reservas en los restaurantes. Y es que se suma una ciudad cercana y muy bien ubicada. Mañana, fiesta para los madrileños. En pareja, con amigos, en familia, en grupo, con una visita guiada. Hay muchas maneras de ver, conocer y sentir Segovia. Llevarse una lección de historia del arte sobre el acueducto construido por los romanos. ¿Y cómo hicieron esta impresionante arcada? Una vez que la clave está colocada, esta ejerce presión sobre el resto, ¿vale? Por los empujes sujeta a las demás. Y entonces retiran la cimbra, retiran el andamio y el arco queda sujeto. Segovia siempre está presente en circuitos turísticos para no perderse su imponente patrimonio monumental. Lo había visto en fotos y tal, y a mí me gusta bastante la historia del arte y tenía ganas de conocer un monumento así. Saber que esto está construido hace tantos años, que adicionalmente no había tecnología como cemento, nada de esas cuestiones, o sea, es una roca sobre otra roca. También gastronomía y el trato de su gente. Ya lo conocíamos, pero volvemos otra vez porque nos gusta. Un poco de cultura de España, conocemos todo lo que es el extranjero y tal y no le damos importancia a nuestro país. De conocer a las personas y la buena comida que dicen que se consigue acá. En cada puente, Segovia viaja por España y el extranjero, guardada en la memoria de los teléfonos de cientos de turistas. La Feria Micológica de Tierras Altas de Soria ha expuesto este puente las variedades de las setas de primavera, un revulsivo turístico que busca poner en valor un producto amenazado esta temporada por la sequía. Por unos días, San Pedro Manrique se convierte en capital de la micología. Tenemos una colección grandísima de 500 especies liofilizadas que tenemos en vitrinas para que podamos también ver la gran diversidad de setas que hay en Castilla y León, que es muy importante, y también sepamos si podemos cogerlas o no en función de que no debemos recolectar lo que no vayamos a consumir. La campaña de primavera es la primera del año y la más esperada por muchos, aunque esta temporada las setas son más difíciles de ver.
Hay menos cantidad porque el año pasado la primavera fue buena, aunque sin embargo tuvimos un otoño desastroso porque se alargó la sequía estival. Este año esperemos que sea todo lo contrario, que tengamos ahora la sequía que tenemos, pero que se arregle con un final de primavera lluvioso. Como siempre, los expertos nos dan una serie de consejos básicos para salir al campo. Llevar un buen recipiente, como pueda ser una cesta artesanal de castaño, de mimbre, de cualquier material, para poder llevar las setas de forma segura, bien protegidas y bien ordenaditas. Después, otra cosa muy importante, en Castilla y León obligatorio un permiso de recolección y sobre todo la prudencia, coger solo aquello que se conoce. Toda precaución es poca para evitar una visita al hospital. La plantación del mayo se repite por diferentes puntos de la comunidad estos días, pero en Villafranca del Bierzo los mayos se celebran de otra forma. Sus vecinos se visten con atuendos vegetales para dar la bienvenida al sol y pedir un año de buenas cosechas. Los mayos celebran el fin del invierno, la llegada de la primavera, el despertar de la naturaleza. Jóvenes y niños se cubren con ramas, con flores y recorren las calles de la villa. Entre canciones y con regalos y presentes, con dulces tirados desde los balcones. Porque es como el día de la primavera. Como una fiesta para personas de los mayos que se relacionan con la naturaleza. Pues la entrada de la primavera. Les siguen cientos de personas. Ese despertar de la naturaleza y nosotros que somos parte del mundo vegetal, ¿no? Como bien se ve. Los personajes mitológicos de la tierra que se despiertan con el sol.